Una enfermera se acercó a un millonario y le dijo que no fuera a su reunión a la mañana siguiente. Había 2 autos de lujo en su pequeña casa. El sol se filtraba a través de las persianas del hospital privado de lujo, iluminando la habitación donde Andrés Molina, el magnate de las telecomunicaciones, se preparaba para ser dado de alta. A los 55 años, Andrés era la imagen misma del éxito, perfectamente arreglado, con cabello canoso, una cara bronceada y una sonrisa que irradiaba confianza. Sin embargo, las últimas semanas habían sido un infierno para él. Un ataque al corazón lo sorprendió en medio de una negociación importante, obligándolo a posponer todos sus planes. Ahora, después de semanas de recuperación, estaba listo para retomar el control de su imperio. «Señor Miller, ¿está listo para irse?», preguntó el doctor Ramírez, su médico de cabecera, al entrar en la habitación. Andrés asintió impacientemente. «Más que listo. Doctor, tengo una reunión crucial esta tarde y no puedo darme el lujo de perderla». El doctor Ramírez frunció el ceño. «Andrés, ya sabes, te recomendé descansar al menos una semana más. Tu corazón sigue débil y mi corazón está bien». Andrés interrumpió con un tono que no admitía discusión. «He estado encerrado aquí durante semanas. Mi empresa me necesita», dijo el doctor, sabiendo que era inútil discutir con su terco paciente. «Está bien, pero prométeme que te lo tomarás con calma y seguirás todas mis indicaciones». Andrés asintió distraídamente mientras terminaba de abotonarse su camisa de diseñador. Su mente ya estaba en la reunión de esa tarde donde cerraría un trato multimillonario que cambiaría el curso de su empresa. Mientras el empresario firmaba sus papeles de alta, una joven enfermera entró en la habitación. Era hermosa, con largo cabello castaño y ojos verdes que parecían esconder un secreto. Andrés la miró de reojo, notando algo familiar en sus rasgos, pero rápidamente desechó el pensamiento. «Señor Miller», dijo la enfermera con una voz suave pero firme, «sé que no es mi lugar decir esto, pero no vaya a esa reunión esta tarde». Andrés la miró sorprendido. «Disculpe. ¿Quién es usted y por qué me está diciendo esto?». La enfermera pareció dudar por un momento, como si luchara consigo misma. «Me llamo Laura y solo sé que no debe ir. Por favor, confíe en mí». Antes de que Andrés pudiera responder, la enfermera salió rápidamente de la habitación, dejándolo confundido y ligeramente irritado. ¿Quién se creía esa mujer para darle órdenes? Sacudiendo la cabeza, Andrés terminó de prepararse y salió del hospital, ignorando la advertencia de la misteriosa enfermera. Su chofer lo esperaba en la entrada con su lujoso auto negro para ir a la oficina. «Rodrigo», ordenó mientras se acomodaba en el asiento trasero. «Tenemos mucho trabajo que hacer». Mientras el auto se alejaba del hospital, Andrés no pudo evitar mirar por la ventana trasera. Por un momento, creyó ver a la enfermera Laura observándolo desde una ventana del 3er piso. Su rostro era una mezcla de preocupación y algo más, tristeza. Andrés sacudió la cabeza, desechando esos pensamientos. Tenía cosas más importantes en las que concentrarse. Sin embargo, una pequeña voz en el fondo de su mente seguía preguntando, ¿por qué esa mujer le resultaba tan familiar? Y lo más importante, ¿por qué le había advertido que no fuera a la reunión? Mientras el auto desaparecía en el tráfico de la ciudad, Andrés no podía imaginar cómo esa simple advertencia cambiaría el curso de su vida para siempre. El rascacielos que albergaba la sede de Miller Telecommunications se erguía imponente en el corazón del distrito financiero de la ciudad. Andrés Molina entró en el vestíbulo con paso decidido, ignorando las miradas sorprendidas de los empleados que no esperaban verlo tan pronto. «Bienvenido de nuevo, señor Miller», lo saludó su asistente, Marta, una mujer de mediana edad con gafas de montura gruesa y una libreta siempre a mano. «El consejo lo está esperando en la sala de conferencias». Andrés asintió brevemente. «Gracias, Marta. Prepara los documentos del proyecto Phoenix. Los necesitaré para la reunión». Mientras ascendía en el ascensor privado hacia el último piso, Andrés no podía dejar de pensar en la advertencia de la enfermera. ¿Por qué le habría dicho que no asistiera a esta reunión? Sacudiendo la cabeza, desechó esos pensamientos. Tenía asuntos más importantes que atender. La sala de juntas estaba llena cuando entró. Los miembros del consejo se pusieron de pie, algunos con sonrisas genuinas, otros con expresiones más cautelosas. «Andrés, qué sorpresa verte tan pronto», dijo Ricardo Verde, el vicepresidente de la empresa y un amigo cercano de Andrés. «¿Estás seguro de que deberías estar aquí?». «Estoy perfectamente bien, Richard», respondió Andrés con una sonrisa forzada. «¿Podemos comenzar?». La reunión transcurrió con normalidad durante la primera hora. Andrés presentó el proyecto Phoenix, una innovadora plataforma de comunicaciones que revolucionaría el mercado.
Los miembros del consejo escuchaban atentamente, haciendo preguntas ocasionales. Sin embargo, a medida que la reunión avanzaba, Andrés comenzó a notar algo extraño: miradas furtivas entre algunos miembros del consejo, susurros apenas audibles, una tensión en el ambiente que no podía explicar. Fue entonces cuando, en medio de su presentación, vio a Richard deslizar discretamente un documento a otro miembro del consejo. El papel llevaba un sello que Andrés reconoció de inmediato: era el logotipo de su principal competidor, Global Communications. De repente, las palabras de la enfermera resonaron en su mente. ¿Era esto a lo que se refería? ¿Había una conspiración en marcha? Andrés continuó con su presentación, pero su mente iba a 1000 por hora. Observó más detenidamente, notando detalles que antes había pasado por alto: la forma en que algunos miembros evitaban su mirada, el nerviosismo mal disimulado de otros. Cuando la reunión finalmente terminó, Andrés se sentía exhausto y confundido. Algo definitivamente estaba mal, pero no podía precisar qué era. «Excelente presentación, Andrés», dijo Richard, acercándose con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Deberíamos celebrar tu regreso. ¿Qué te parece una cena mañana en mi casa?» Andrés asintió distraídamente, su mente aún enredada. «Claro, Richard, mañana». Salió de la sala de juntas sintiendo que había envejecido 10 años en las últimas horas. Las palabras de la enfermera Laura seguían resonando en su cabeza. ¿Cómo podía ella haber sabido que algo estaba mal? Decidido a llegar al fondo de la situación, Andrés se dirigió a su oficina. Necesitaba revisar algunos documentos, hacer algunas llamadas. Algo no andaba bien y estaba decidido a descubrir qué era. Mientras se sentaba en su escritorio, no podía sacudirse la sensación de que acababa de entrar en un juego peligroso, uno en el que no conocía todas las reglas. La advertencia de Laura había sido solo el comienzo. Ahora Andrés Molina enfrentaba un misterio que amenazaba con destruir todo lo que había construido. Y en algún lugar de la ciudad, una joven enfermera llamada Laura miraba por la ventana de su pequeño apartamento, preguntándose si había hecho lo correcto al advertir a un hombre que no conocía, pero que, sin embargo, le resultaba extrañamente familiar. El sol se puso sobre la ciudad mientras Andrés Molina entraba en su lujosa mansión. El día había sido agotador, tanto física como emocionalmente, y todo lo que quería era un whisky y la tranquilidad de su estudio. Sin embargo, el destino tenía otros planes para él. «Señor Miller», lo saludó María, su ama de llaves desde hacía más de 2 décadas. «Un paquete llegó para usted esta tarde. Lo dejé en su estudio». Como siempre, Andrés frunció el ceño. No esperaba ningún paquete. Con un presentimiento inquietante, se dirigió a su estudio, un elegante espacio lleno de libros y recuerdos de una vida exitosa. Sobre el escritorio de caoba, un sobre de Manila lo esperaba. Con manos temblorosas, Andrés abrió el sobre. Su contenido le quitó el aliento: documentos internos de la compañía, correos electrónicos confidenciales, incluso transcripciones de llamadas telefónicas. Todo apuntaba a una sola cosa: una conspiración en su contra, orquestada por algunos miembros de su propio consejo. «Imposible», murmuró, pasando las páginas frenéticamente. Allí estaba: planes para vender información confidencial a la competencia, estrategias para debilitar su posición en la empresa, incluso discusiones sobre cómo aprovechar su reciente problema de salud para forzar su retiro. Entre los conspiradores, un nombre destacaba: Ricardo Verde, su amigo y confidente de años. La traición lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Andrés se desplomó en su silla, con la cabeza dando vueltas. ¿Cómo no lo había visto venir? ¿Quién había enviado esos documentos? Y entonces, como un rayo, recordó a la enfermera, Laura. Ella había intentado advertirle. Sin pensarlo 2 veces, Andrés tomó su teléfono y llamó al hospital. «Buenas noches. Necesito hablar con una enfermera llamada Laura», dijo urgentemente. «Ella trabajaba en mi piso cuando fui ingresado». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Lo siento, señor, pero no tenemos ninguna enfermera llamada Laura que coincida con esa descripción». Andrés sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Quién era realmente esa mujer, y por qué había arriesgado advertirle? Decidido a encontrar respuestas, Andrés pasó las siguientes horas investigando. Usó todos sus contactos, movió cielo y tierra hasta que finalmente obtuvo una dirección. Eran casi medianoche cuando llegó al modesto edificio de apartamentos donde supuestamente vivía Laura. Subió las escaleras con el corazón latiendo aceleradamente, sin saber qué esperar. Tocó la puerta del apartamento 3B. Segundos que parecían una eternidad pasaron hasta que la puerta se abrió, revelando a la misma joven que había visto en el hospital.
Señor Miller, dijo Laura, sorprendida, pero no del todo. Lo estaba esperando. Andrés la miró fijamente, buscando en su rostro algo que explicara la familiaridad que sentía. ¿Quién eres realmente, y cómo supiste sobre la reunión? Laura suspiró profundamente, como si estuviera a punto de revelar un secreto guardado durante mucho tiempo. Por favor, pase. Es una historia larga, y creo que ambos necesitaremos sentarnos para esto. Andrés entró en el pequeño apartamento, notando las fotos en las paredes. Una en particular llamó su atención, una joven que se parecía notablemente a Laura, pero a quien Andrés reconoció de inmediato. Eso es. Comenzó, incapaz de terminar la frase. Mi madre, completó Laura. Y tu exnovia, Carmen Díaz. Andrés sintió que el mundo se detenía. Carmen, su primer amor, la mujer que creyó muerta hace más de 2 décadas. Y frente a él, una joven que era su viva imagen. Soy su hija, dijo Laura, con la voz temblorosa. Y tú, Andrés Molina, eres mi padre. El silencio que siguió a esa revelación fue ensordecedor. Andrés miró a Laura, viendo por primera vez los rasgos que ella había heredado de él, la forma de su nariz, la determinación en sus ojos, todo encajaba. Y, sin embargo, nada tenía sentido. ¿Pero cómo? Logró decir finalmente. Carmen murió hace 22 años. Yo mismo asistí a su funeral. Laura negó con la cabeza. Eso es lo que mi abuela quería que creyeras. La verdad es mucho más complicada, y me temo que está conectada con la conspiración a la que te enfrentas ahora. Andrés se sentó, sintiendo el peso de las revelaciones aplastándolo. Su mundo, que creía tan sólido y controlado, se estaba desmoronando ante sus ojos. Cuéntamelo todo, dijo finalmente, preparándose para una historia que cambiaría su vida para siempre. Y mientras Laura comenzaba a desentrañar los secretos del pasado, afuera en las calles de la ciudad, las sombras se movían. La conspiración contra Andrés Molina estaba en pleno apogeo, y nadie podía prever las consecuencias que tendría para todos los involucrados. El pequeño apartamento de Laura se convirtió en el escenario de una historia que parecía sacada de una novela. Andrés escuchaba asombrado mientras su hija recién descubierta desvelaba los secretos del pasado. Mi abuela, Leonor Díaz, nunca aprobó tu relación con mi madre, comenzó Laura, con sus ojos verdes brillando con una mezcla de tristeza y determinación. Ella creía que arruinarías la vida de Carmen, que la alejarías de sus sueños de convertirse en doctora. Andrés asintió lentamente, recordando las miradas frías y los comentarios hirientes de Eleanor. Nunca le caí bien, pero llegar al extremo de fingir la muerte de su propia hija. Cuando mi madre quedó embarazada, Eleanor vio su oportunidad. Convenció a mamá de que la habías abandonado, de que te habías ido con otra mujer, y al mismo tiempo te hizo creer que había muerto en un accidente. Andrés se levantó bruscamente, incapaz de contener su indignación. Eso es imposible. Yo amaba a Carmen. Nunca la habría abandonado. ¿Y su muerte? Estuve en su funeral. Vi su cuerpo. Un cuerpo que nunca viste de cerca, interrumpió Laura suavemente. La abuela Eleanor arregló todo, el ataúd cerrado, los testigos falsos, incluso los documentos falsificados. Era una mujer con muchos contactos y recursos. Andrés pasó una mano por su rostro, tratando de comprender la magnitud de la mentira que había definido los últimos 22 años de su vida. ¿Y Carmen, cómo pudo creer que la abandonaría? Laura sacó una caja de debajo del sofá y extrajo un fajo de cartas atadas con una cinta descolorida. La abuela interceptó toda comunicación. Mira, estas son las cartas que le escribiste a mamá después de su supuesta muerte. Cartas que ella nunca recibió. Con manos temblorosas, Andrés tomó las cartas y reconoció su propia letra, más joven y desesperada, declarando su amor eterno a una mujer que creía perdida para siempre. ¿Y tu madre? ¿Dónde está ahora?, preguntó, temiendo la respuesta. Laura bajó la mirada. Mamá murió hace 5 años, de cáncer. En sus últimos días, me contó todo y me pidió que te encontrara. Pero para entonces, ya eras un hombre poderoso e inalcanzable. Me tomó años reunir el valor para acercarme a ti. Andrés sintió un nudo en la garganta al procesar la pérdida de Carmen una vez más, esta vez sabiendo la verdad detrás de su desaparición. Las cartas en sus manos pesaban como un recordatorio tangible de un pasado que nunca fue lo que él creía. Andrés sintió que su corazón se rompía por segunda vez. Había perdido a Carmen 2 veces, una vez por una mentira y otra por el cruel destino. ¿Y cómo supiste de la conspiración en mi empresa?, preguntó, recordando de repente la razón original de su visita. Laura sonrió tristemente. Eso fue casi por accidente.
Conseguí un trabajo en el hospital con la esperanza de tener la oportunidad de conocerte algún día. Escuché a Ricardo Verdé hablando por teléfono en el pasillo. Mencionó planes para deshacerse de ti y aprovechar tu convalecencia. No sabía los detalles, pero supe que tenía que advertirte. Andrés se hundió en el sofá, abrumado por las revelaciones. Su mente era un torbellino de emociones, el dolor de perder a Carmen, la ira hacia Eleanor, la confusión por la traición de Richard, y una extraña mezcla de alegría y temor por la existencia de Laura. Hay algo más que necesitas saber, dijo Laura, sacando una memoria USB de su bolsillo. Después de escuchar a Richard, investigué por mi cuenta. Aquí están los detalles de la conspiración, correos electrónicos, grabaciones. Creo que planean vender la empresa a tus espaldas. Andrés tomó la memoria USB, sintiendo su peso como si fuera una bomba a punto de estallar. Laura, no sé qué decir. Has arriesgado mucho para ayudarme, para decirme la verdad. Laura se acercó tímidamente y, por primera vez, tomó la mano de Andrés. Eres mi padre. A pesar de todo, de alguna manera siempre lo supe. Y ahora que te encontré, no pienso perderte de nuevo. Andrés miró a los ojos de su hija, viendo en ellos el reflejo de la mujer que una vez amó y de sí mismo. En ese momento, tomó una decisión. Enfrentaremos esto juntos, dijo con determinación. Vamos a exponer esta conspiración, y luego tendremos tiempo para conocernos, para ser la familia que nos fue arrebatada. Laura sonrió, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Eso suena perfecto, papá. Esa palabra, tan simple pero tan poderosa, selló un pacto entre padre e hija. A medida que avanzaba la noche, se sumergieron en los documentos y las pruebas, elaborando un plan para enfrentar a los conspiradores. Lo que ninguno de los dos sabía era que, en ese mismo momento, Ricardo Verdé y sus cómplices estaban acelerando sus planes. La batalla por el futuro de Miller Telecommunications estaba a punto de comenzar, y los riesgos eran mayores de lo que cualquiera podría imaginar. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad para Andrés y Laura. Padre e hija trabajaban incansablemente, analizando cada documento, cada correo electrónico, cada pista que pudiera ayudarlos a exponer la conspiración. Andrés se movía con cautela dentro de la empresa, fingiendo ignorancia mientras observaba cuidadosamente a sus supuestos aliados. Ricardo Verdé, en particular, parecía cada vez más nervioso, lanzando miradas furtivas y teniendo conversaciones en voz baja que terminaban abruptamente cuando Andrés se acercaba. Una tarde, mientras revisaban las pruebas en el apartamento de Laura, Andrés tuvo una revelación. El proyecto Phoenix, murmuró, hojeando algunos documentos. No es solo una nueva plataforma de comunicaciones. Es la clave de todo. Laura lo miró intrigada. ¿Qué quieres decir? Andrés esparció varios papeles sobre la mesa. Phoenix no es solo una mejora. Es un cambio de paradigma. Si funciona como lo hemos diseñado, revolucionará toda la industria. Y eso significa que valdría una fortuna para la competencia. Laura lo comprendió de repente. ¿Crees que planean vender la tecnología? Andrés asintió con gravedad. No solo la tecnología. Creo que planean vender toda la compañía, con Phoenix como la joya de la corona. Y apuesto a que Global Communications es el comprador. Laura se quedó en silencio por un momento, procesando la magnitud de lo que acababan de descubrir. Si vendieran la compañía, perderías todo, papá. Pero lo peor es que la industria entera cambiaría y no para bien. Andrés apretó los puños, su expresión endureciéndose. No dejaré que eso suceda. Si vendemos Phoenix a los competidores, destruirán lo que representa, solo para proteger su propio dominio. No puedo permitir que el trabajo de mi vida, ni el futuro de nuestra familia, caigan en sus manos. Entonces, ¿cuál es el plan?, preguntó Laura, determinada. Primero, necesitamos más pruebas. Algo que los vincule directamente con Global Communications y los otros compradores. Luego, lo expondremos todo en la junta directiva. Si jugamos bien nuestras cartas, no solo salvaremos la empresa, sino que también podríamos deshacernos de Richard y su grupo de una vez por todas. Laura asintió con resolución. Sabía que las siguientes semanas serían intensas, pero por primera vez en mucho tiempo, se sentía segura de que estaban en el camino correcto, trabajando juntos para recuperar lo que les pertenecía. El destino de Miller Telecommunications y su legado familiar estaba en juego, y Andrés y Laura estaban listos para luchar hasta el final. Con esta nueva perspectiva, padre e hija redoblaron sus esfuerzos. Laura, utilizando sus considerables habilidades informáticas, que Andrés descubrió con orgullo, logró acceder a correos electrónicos encriptados que confirmaban sus sospechas. Mira esto, dijo Laura una noche, señalando su pantalla.
Han programado una reunión secreta para dentro de 3 días. Todos los conspiradores estarán allí, incluido el CEO de Global Communications. Andrés sonrió por primera vez en días. Perfecto. Ahí es donde los atraparemos. El plan que idearon era arriesgado pero potencialmente devastador para los conspiradores. Andrés anunciaría una conferencia de prensa sorpresa que coincidiría con la reunión secreta. Mientras tanto, Laura se infiltraría en el lugar de la reunión para obtener pruebas definitivas. La noche antes de la operación, Andrés y Laura cenaron juntos en la mansión Miller. Era la primera vez que Laura visitaba la casa de su padre, y no pudo evitar sentirse abrumada por la opulencia que la rodeaba. «Sabes», dijo Andrés mientras servía el vino, «nunca pensé que volvería a sentir la alegría de compartir una comida familiar aquí». «Gracias, Laura, por devolverme eso». Laura sonrió, conmovida. «Nunca imaginé que llegaría a conocer a mi padre. Es como si el destino nos hubiera dado una segunda oportunidad». Mientras cenaban, la conversación fluyó de manera natural. Andrés contó historias de su juventud con Carmen, y Laura compartió anécdotas de su infancia. Por un momento, el peso de la conspiración y los secretos del pasado desaparecieron, dejando solo el cálido resplandor de una familia recién reunida. Sin embargo, la realidad de su situación pronto regresó. Al terminar el postre, el teléfono de Andrés sonó. Era un mensaje de texto de Richard. *** Andrés, necesitamos hablar. Es urgente. Mañana, 10 de la mañana en mi oficina. *** Andrés mostró el mensaje a Laura. Parece que sospechan algo. Tendremos que ser aún más cuidadosos mañana. Laura asintió, su expresión se volvió seria. Estaré lista, pase lo que pase, papá. Lo enfrentaremos juntos. Andrés, sintiendo el peso de la inminente confrontación, sabía que el día siguiente sería decisivo. El futuro de su empresa, y la posibilidad de construir una relación con Laura, dependía de lo que sucediera en las próximas 24 horas. Mientras se preparaban para la noche, ambos se sentían más unidos que nunca, listos para enfrentarse a las mentiras, las traiciones y los riesgos que se cernían sobre ellos. Esa noche, mientras Laura dormía en una de las habitaciones de invitados, Andrés se quedó en su estudio mirando viejas fotografías de Carmen. «Te lo prometo», susurró a la imagen sonriente de su primer amor, «que protegeré a nuestra hija y buscaré justicia por todo lo que nos hicieron». La mañana siguiente amaneció gris y lluviosa, como si el clima presintiera la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre Miller Telecommunications. Andrés llegó temprano a la oficina, preparándose mentalmente para su reunión con Richard. A las 10 en punto, Andrés entró en la oficina de su viejo amigo, ahora traidor. Richard lo recibió con una sonrisa tensa, sus ojos revelando una mezcla de nerviosismo y determinación. «Andrés, me alegra que hayas venido», comenzó Richard, ofreciéndole un asiento. «Hay algo importante que necesitamos discutir». Andrés se sentó, manteniendo una expresión neutral. «Te escucho». Richard se aclaró la garganta. «Verás, algunos de los miembros de la Junta y yo hemos estado considerando el futuro de la empresa. Dado tu reciente problema de salud, creemos que podría ser el momento adecuado para considerar nuevas direcciones». Andrés preguntó, fingiendo ignorancia, «¿Qué tienes en mente exactamente?». Richard se inclinó hacia adelante, bajando la voz. «Hemos recibido una oferta de compra, Andrés, una oferta muy generosa de Global Communications. Creo que deberíamos considerarla seriamente». Andrés sintió la ira hervir dentro de él, pero mantuvo la compostura. «Interesante. Y supongo que esta oferta incluye el proyecto Phoenix». Richard parpadeó, sorprendido por la mención directa del proyecto. «Bueno, sí. De hecho, Phoenix es una parte significativa de la negociación». «Ya veo», dijo Andrés, levantándose lentamente. «Gracias por compartir esto conmigo, Richard. Lo consideraré detenidamente». Mientras salía de la oficina, Andrés sintió la mirada de Richard en su espalda. Sabía que el tiempo se estaba agotando. El contraataque debía comenzar de inmediato. Mientras tanto, Laura se preparaba para su parte del plan. Vestida con un elegante traje y llevando una identificación falsa, se dirigió al hotel donde tendría lugar la reunión secreta. Su corazón latía con fuerza, consciente de los riesgos, pero decidida a ayudar a su padre y descubrir la verdad. A las 3 de la tarde, Andrés convocó una conferencia de prensa sorpresa. Los periodistas llenaron rápidamente la sala de conferencias de Miller Telecommunications, intrigados por el anuncio repentino. «Señoras y señores», comenzó Andrés, con una voz firme y decidida, «les he reunido aquí hoy para hacer un anuncio importante sobre el futuro de nuestra empresa.
Los flashes de las cámaras parpadearon mientras los periodistas se preparaban para escuchar lo que sabían que sería un momento clave. Andrés hizo una pausa, mirando a la multitud, sabiendo que lo que iba a decir cambiaría el curso de los acontecimientos. Mientras hablaba, Laura ya estaba en su posición, lista para capturar la evidencia que destaparía la traición que se cosía en las sombras. En los últimos días, continuó Andrés, hemos descubierto una serie de actividades no autorizadas que amenazan la integridad de Miller Telecommunications y el futuro de nuestro mayor proyecto, Phoenix. Las miradas de los periodistas se intensificaron, y Andrés supo que, en ese momento, la batalla por la verdad había comenzado, con él y Laura al mando de la ofensiva. En ese preciso momento, en una suite del Hotel Ritz, Laura logró infiltrarse en la reunión secreta. Haciéndose pasar por una asistente con un dispositivo oculto, comenzó a grabar la conversación incriminatoria entre los conspiradores y los ejecutivos de Global Communications. Mientras tanto, en la conferencia de prensa, Andrés continuaba. En los últimos días, he descubierto un complot dentro de nuestra propia empresa. Un grupo de individuos, incluidos algunos de nuestros miembros de la Junta, han estado conspirando para vender Miller Telecommunications a nuestro principal competidor, Global Communications. Un murmullo de asombro recorrió la sala. Los flashes de las cámaras se dispararon rápidamente mientras Andrés revelaba los detalles de la conspiración, presentando pruebas irrefutables. En el hotel, Laura escuchaba con horror cómo los conspiradores discutían los detalles finales de la venta, ajenos a que Andrés estaba desenmascarando sus planes en ese mismo instante. Y ahora, dijo Andrés, llegando al clímax de su presentación, tengo pruebas en vivo de esta conspiración. En este momento, los traidores están reunidos en el Hotel Ritz, cerrando el trato con Global Communications. Con un gesto dramático, Andrés activó una pantalla gigante detrás de él. Para asombro de todos los presentes, apareció una transmisión en vivo desde la suite del hotel, mostrando claramente a Ricardo Verdé y otros miembros de la Junta negociando con los ejecutivos de Global Communications. La sala estalló en caos, con preguntas y exclamaciones de los periodistas. Andrés, con una calma que desmentía la tormenta emocional que llevaba dentro, concluyó. Como pueden ver, hemos desenmascarado esta traición. A partir de este momento, todos los involucrados quedan suspendidos de sus cargos y enfrentarán las consecuencias legales de sus acciones. Mientras los periodistas clamaban por más respuestas, Andrés vio a Laura entrar discretamente en la sala, asintiendo para confirmar que la misión había sido un éxito. Padre e hija intercambiaron una mirada de triunfo y alivio. La conspiración había sido desmantelada, pero para Andrés y Laura, esto era solo el comienzo. Ahora tendrían que enfrentarse a las consecuencias de sus acciones, y lo más importante, empezar a construir la relación familiar que les había sido negada durante tanto tiempo. El camino hacia la justicia y la redención sería largo, pero ahora lo recorrerían juntos, como la familia que siempre debieron haber sido. Los días posteriores a la explosiva conferencia de prensa fueron un torbellino de actividad. Miller Telecommunications se sumió en el caos mientras se llevaban a cabo investigaciones internas y externas. Ricardo Verdé y los demás conspiradores fueron arrestados, y los medios no podían dejar de hablar del escándalo. Por su parte, Andrés se encontraba en el centro de la tormenta, entre reuniones de emergencia con la Junta, entrevistas con los investigadores y ruedas de prensa, apenas tenía tiempo para respirar. Sin embargo, en cada momento libre, sus pensamientos regresaban a Laura y a la increíble serie de eventos que los había reunido. Una semana después del incidente, Andrés finalmente logró tomarse un respiro. Invitó a Laura a cenar en su mansión, decidido a pasar tiempo con su hija recién descubierta, lejos del caos del mundo exterior. Mientras cenaban en el lujoso comedor, Andrés no pudo evitar notar cuánto se parecía Laura a Carmen, la forma en que inclinaba la cabeza cuando estaba pensativa, el brillo de determinación en sus ojos, incluso su risa. Todo le recordaba a la mujer que había amado tantos años atrás. «Sabes», dijo Andrés, rompiendo un silencio cómodo, «todavía me cuesta creer que estés aquí, que seas real». Laura sonrió, un poco tímida. «A veces a mí también me cuesta creerlo. Durante años, imaginé cómo sería conocerte. Pero la realidad es mucho mejor de lo que jamás soñé». Andrés sintió un nudo formarse en su garganta. «Laura, quiero que sepas que lamento profundamente no haber estado ahí para ti todos estos años. Si hubiera sabido». «No fue tu culpa», interrumpió Laura suavemente. «Fuimos víctimas de las circunstancias y de las acciones de otros. Lo importante es que ahora estamos aquí, juntos». Andrés asintió, agradecido por la comprensión de su hija. «Tienes razón. Y te prometo que, de ahora en adelante, estaré aquí para lo que necesites». Laura lo miró, con una mezcla de cariño y alivio.
Eso es todo lo que siempre quise, papá. El silencio que siguió no fue incómodo, sino lleno de promesas. Por primera vez, ambos podían empezar a sanar las heridas del pasado y construir una relación basada en la verdad y el amor. Mientras el caos seguía reinando fuera de las paredes de la mansión, dentro, padre e hija compartían una tranquilidad que habían deseado toda la vida. La conversación fluyó de manera natural después de eso. Hablaron sobre la infancia de Laura, sus estudios de enfermería, sus sueños y aspiraciones. Andrés escuchaba con atención cada palabra, tratando de compensar por los años perdidos. Entonces Laura mencionó algo que captó la atención de Andrés. «Sabes», dijo, jugando con su postre, «hay algo que no te he contado sobre la abuela Eleanor». Andrés se tensó al escuchar ese nombre. «¿Qué es?». Laura respiró hondo antes de continuar. «Hace unos meses, justo antes de que decidiera contactarte, recibí una carta de la abuela Eleanor». Andrés se inclinó hacia adelante, su curiosidad se intensificó. «¿Una carta?». «Pensé que había muerto hace años». Laura negó con la cabeza. «Eso es lo que mamá y yo también pensábamos. Pero, al parecer, la abuela ha estado viva todo este tiempo, viviendo bajo un nombre falso en Sudamérica». «¿Qué decía la carta?», preguntó Andrés, con voz tensa. Laura sacó un sobre arrugado de su bolso y se lo entregó a su padre. «Creo que deberías leerla tú mismo». Con manos temblorosas, Andrés abrió el sobre y comenzó a leer. «Querida Laura, si estás leyendo esto, significa que finalmente he reunido el valor para enfrentar los errores de mi pasado. Sé que no merezco tu perdón, ni el de tu madre, y ciertamente tampoco el de Andrés. Pero antes de que mi tiempo en este mundo termine, siento que debo explicar mis acciones de hace más de 2 décadas. Cometí el mayor error de mi vida al separar a tus padres. En ese momento, creí que estaba protegiendo a Carmen, pero me equivoqué terriblemente. A medida que pasaron los años, vi cómo mi mentira no solo destruyó la felicidad de Carmen y Andrés, sino también la tuya, mi querida nieta. El peso de esta culpa me ha perseguido cada día desde que recientemente me enteré de la conspiración contra Andrés en su empresa. Usando mis antiguos contactos, logré obtener información crucial sobre los planes de Ricardo Verde y sus cómplices. Esta información está incluida en una memoria USB adjunta a esta carta. Sé que esto no compensa el daño que he causado, pero espero que pueda servir para proteger a Andrés y, tal vez, abrir un camino para que ustedes dos se reúnan. Laura, mi último deseo es que encuentres a tu padre y le cuentes la verdad. Y si por algún milagro él lee estas palabras. Andrés, lo siento profundamente, espero que puedas encontrar en tu corazón, si no perdón, al menos el entendimiento de que mis acciones, aunque terriblemente equivocadas, provinieron de un lugar de amor mal orientado. Con todo mi pesar y amor, Leonor Díaz». Andrés dejó caer la carta, su mente era un torbellino de emociones, ira, dolor, confusión y, sorprendentemente, una pizca de comprensión luchaban por dominar sus pensamientos. «¿Cuando recibiste esto?», finalmente preguntó, con la voz apenas un susurro. «Hace 3 meses», respondió Laura, «fue lo que finalmente me empujó a encontrarte». La información en la memoria USB fue crucial para exponer la conspiración. Andrés se levantó de la mesa y caminó hacia la ventana, mirando el cielo nocturno. Todos esos años, todo el dolor, la pérdida, y ahora esto. Laura se acercó a su padre y tímidamente colocó una mano en su hombro. «Sé que es mucho para asimilar, pero creo que la abuela, de una manera retorcida, finalmente trató de hacer lo correcto». Andrés se volvió hacia su hija, sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. «Laura, no sé si alguna vez podré perdonar completamente a Eleanor por lo que hizo, pero estoy agradecido de que sus últimas acciones nos hayan unido». Padre e hija se abrazaron en un momento de conexión que había tardado décadas en llegar. Cuando finalmente se separaron, Andrés tenía una expresión de determinación en su rostro. «Creo que es hora de que hagamos un viaje», dijo. «Necesitamos encontrar a Eleanor y cerrar este capítulo de una vez por todas». Laura asintió, con una mezcla de anticipación y nerviosismo en su rostro. «¿Estás seguro de que estás listo para enfrentarla?». Andrés tomó las manos de su hija. «Con tú a mi lado, estoy listo para enfrentar cualquier cosa». Mientras hacían planes para su viaje a Sudamérica, ninguno de los dos podía imaginar las sorpresas que aún les aguardaban. La búsqueda de Leonor Díaz no solo revelaría más secretos del pasado, sino que también pondría a prueba el vínculo recién formado entre ellos de maneras que nunca esperaron. El jet privado de Andrés Molina aterrizó suavemente en el Aeropuerto Internacional de Buenos Aires bajo un cielo claro de primavera. Laura, que nunca antes había volado en un jet privado, todavía se sentía un poco mareada por el lujo y la velocidad del viaje. «¿Estás bien?»,
preguntó Andrés, notando la palidez de su hija. Laura asintió, forzando una sonrisa. Sí, solo un poco abrumada. Todo esto es muy diferente de lo que estoy acostumbrada. Andrés la miró con una mezcla de culpa y afecto. Lo siento. Debería haberlo considerado. Prometo que trataremos de mantener un perfil bajo durante nuestra estadía aquí. Mientras se dirigían a la ciudad en un auto de alquiler discreto, Andrés no pudo evitar notar cómo Laura observaba todo con asombro. Buenos Aires, con su mezcla de arquitectura europea y energía latinoamericana, era un espectáculo para alguien que nunca había salido de su país antes. Se alojaron en un hotel boutique en el barrio de Palermo, lejos del bullicio del centro. Una vez instalados, desplegaron todos los documentos que tenían sobre Eleanor en la mesa del comedor, la carta, el USB con la información y los resultados de la investigación privada que Andrés había encargado. Según esto, dijo Laura, revisando algunos papeles, la abuela ha estado viviendo bajo el nombre de Eleanor Gómez en un pequeño pueblo a las afueras de la ciudad. Andrés frunció el ceño. ¿Por qué elegiría vivir tan cerca de una gran ciudad si quería esconderse? Tal vez, reflexionó Laura, una parte de ella quería ser encontrada. Al día siguiente, padre e hija se dirigieron al pueblo indicado en los documentos. Era un lugar pintoresco con casas coloniales y calles adoquinadas. Los lugareños los miraban con curiosidad, poco acostumbrados a ver forasteros. Después de preguntar en varios lugares, finalmente llegaron a una pequeña casa en las afueras del pueblo. El jardín, aunque descuidado, mostraba señales de haber sido hermoso alguna vez. Con el corazón latiendo con fuerza, Andrés tocó la puerta. Pasaron momentos que parecieron una eternidad antes de que escucharan pasos lentos acercándose. La puerta se abrió, revelando a una mujer mayor con cabello blanco y un rostro arrugado, pero con ojos que aún brillaban con inteligencia. Leonor Díaz, o Elena Gómez, como ahora se hacía llamar, los miró con una mezcla de sorpresa y resignación. Sabía que este día llegaría, dijo con voz cansada. Entren. Tenemos mucho de qué hablar. Una vez dentro, sentados en una sala de estar modestamente amueblada, el silencio se volvió casi palpable. Fue Eleanor quien finalmente lo rompió. Andrés comenzó, con la voz temblando levemente, sé que no hay palabras que puedan compensar el daño que he causado, pero quiero que sepas que cada día de los últimos 22 años he vivido con el peso de mi error. Andrés, quien había imaginado este momento miles de veces, se encontró sin palabras. Fue Laura quien habló. Abuela, dijo, con la voz suave pero firme, ¿por qué mantuviste la mentira durante tanto tiempo? Eleanor cerró los ojos, como si el peso de sus acciones fuera demasiado para soportarlo. Al principio, fue orgullo. Creía que estaba protegiendo a Carmen. Pero con el tiempo, fue miedo de enfrentar las consecuencias, miedo de perder a mi hija y a mi nieta. ¿Y mamá?, preguntó Laura. ¿Nunca supo la verdad? Eleanor negó con la cabeza. Carmen descubrió parte de la verdad poco antes de morir. Fue entonces cuando me exilié aquí. No podía enfrentar su dolor, su decepción. Andrés, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Su voz era baja, contenida, pero cargada de emoción. Nos quitaste todo, Eleanor. Años que nunca recuperaremos, momentos que nunca viviremos. ¿Cómo pudiste ser tan egoísta? Eleanor no intentó defenderse. Lágrimas silenciosas corrieron por sus mejillas. No espero tu perdón, Andrés. Solo quería que supieras la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Fue entonces cuando Eleanor se levantó lentamente y caminó hacia un viejo escritorio en la esquina de la habitación. De uno de los cajones, sacó un grueso sobre de Manila. Esto, dijo, entregándoselo a Andrés, es todo lo que guardé de ustedes a lo largo de los años, cartas, fotografías, recortes de periódicos. Espero que puedan ayudarles a recuperar algo de lo que perdieron. Andrés tomó el sobre con manos temblorosas. Laura se acercó, colocando una mano de apoyo en su hombro mientras padre e hija comenzaban a explorar el contenido del sobre, descubriendo fragmentos de una vida que podría haber sido. Eleanor los observaba en silencio. En ese momento, los tres entendieron que, aunque el pasado no podía cambiarse, el futuro aún estaba por escribirse. La visita a Eleanor había traído respuestas, pero también nuevas preguntas. ¿Podrían Andrés y Laura perdonar de verdad? ¿Cómo afectaría esta revelación a su relación recién formada? Y, lo más importante, ¿qué harían con el conocimiento que ahora poseían? Al ponerse el sol sobre el pequeño pueblo argentino, la familia Miller Davis enfrentaba un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. El vuelo de regreso a casa fue tranquilo. Tanto Andrés como Laura estaban perdidos en sus pensamientos, procesando todo lo que habían descubierto en Argentina.
El sobre que Eleanor les había dado descansaba entre ellos, un tesoro agridulce de recuerdos y posibilidades perdidas. Cuando finalmente aterrizaron, ya era de noche. Las luces de la ciudad brillaban como estrellas caídas, un recordatorio de que la vida continuaba, indiferente a los dramas personales que se desarrollaban dentro de ella. Laura, dijo Andrés, mientras se dirigían a la salida del aeropuerto. Sé que ha sido un viaje intenso. ¿Te gustaría quedarte en mi casa esta noche? Podríamos revisar el sobre juntos. Laura asintió, agradecida. Me encantaría, papá. Esa palabra, papá, aún sonaba extraña en sus labios. Pero cada vez que la decía, sentía que otra pieza del rompecabezas de su vida encajaba en su lugar. De vuelta en la mansión Miller, padre e hija se acomodaron en el acogedor estudio. María, la ama de llaves, les llevó té y galletas antes de retirarse discretamente, comprendiendo la importancia del momento. Con manos temblorosas, Andrés abrió el sobre. Lo primero que sacó fue una fotografía algo descolorida. En ella, una joven Carmen sonreía a la cámara, con su vientre ligeramente abultado bajo un vestido de verano. Debe ser mi madre cuando estaba embarazada de mí, susurró Laura, tocando la imagen con reverencia. Andrés asintió, incapaz de hablar. Ver a Carmen joven y radiante, sabiendo que nunca había podido compartir esos momentos con ella, le rompió el corazón. Continuaron explorando el contenido del sobre, cartas de amor no entregadas, recortes de periódicos sobre los éxitos empresariales de Andrés, e incluso un pequeño mechón de cabello rubio que solo podía pertenecer a Laura cuando era bebé. A medida que avanzaba la noche, padre e hija reconstruían la historia de su familia, llenando los vacíos con cada nueva pieza de información. Rieron, lloraron y lentamente comenzaron a sanar. Cuando el sol empezó a asomarse en el horizonte, Andrés y Laura se encontraron sentados en el balcón, viendo el amanecer. «Sabes», dijo Andrés, rompiendo el silencio cómodo, «durante años pensé que mi legado sería Miller Telecommunications. Creía que eso era lo más importante que dejaría en este mundo». «¿Y ahora qué?», preguntó Laura suavemente. Andrés la miró, sus ojos brillaban con una mezcla de amor y determinación. «Ahora sé que mi verdadero legado eres tú, Laura, y quiero pasar el resto de mi vida siendo el padre que siempre debí ser». Laura sintió que las lágrimas comenzaban a brotar en sus ojos. «Papá, no sé qué decir». «No tienes que decir nada», respondió Andrés, tomando su mano. «Solo prométeme que me darás la oportunidad de ser parte de tu vida, de conocerte de verdad». Laura asintió, apretando la mano de su padre. «Te lo prometo». En ese momento, mientras el sol ascendía en el cielo, iluminando la ciudad que despertaba, Andrés Molina tomó una decisión. Laura dijo, «He estado pensando. Quiero hacer algo significativo con todo lo que hemos aprendido. ¿Qué te parecería crear una fundación? Podríamos ayudar a reunir familias separadas, ofrecer becas para estudiantes de enfermería en honor a tu madre». Los ojos de Laura se iluminaron. «Eso sería maravilloso, papá. Y tal vez, podríamos incluir un programa para ayudar a personas mayores como la abuela Eleanor. Gente que ha cometido errores, pero que busca redención». Andrés sonrió, sorprendido y orgulloso de la compasión de su hija. «Es una idea excelente, Laura. Creo que tu madre estaría muy orgullosa de ti». Con el avance del día, padre e hija comenzaron a esbozar los planes para su nueva fundación. Decidieron llamarla **New Dawn Foundation **, en honor al momento en que decidieron crear algo positivo a partir de su dolorosa historia. Mientras trabajaban, Andrés no pudo evitar notar cómo Laura había heredado no solo la compasión de Carmen, sino también su aguda inteligencia y habilidades organizativas. Se encontró imaginando cómo habría sido verla crecer. Y aunque el dolor por esa pérdida nunca desaparecería del todo, encontró consuelo en saber que tenían un futuro juntos. En las semanas que siguieron, la noticia de la nueva fundación de los Miller se extendió rápidamente. Los medios, aún procesando el escándalo en Miller Telecommunications, se lanzaron sobre esta nueva historia. Andrés y Laura se encontraron una vez más en el centro de atención, pero esta vez por razones positivas. La inauguración del **New Dawn Foundation ** fue un evento cargado de emociones. Andrés y Laura compartieron su historia públicamente por primera vez, conmoviendo a la audiencia con su relato de pérdida, redescubrimiento y esperanza. «Nuestra historia», dijo Andrés en su discurso, «es una de segundas oportunidades. Nos enseñó que nunca es demasiado tarde para corregir los errores del pasado, para construir puentes y reconstruir lo que se creía perdido. Esperamos que esta fundación ofrezca esa misma oportunidad a otros». Laura, de pie junto a su padre, añadió, «También queremos honrar la memoria de **Carmen Díaz**,
una mujer cuyo amor trascendió incluso las barreras más difíciles. Su espíritu de cuidado y compasión vivirá en cada vida que toquemos a través de esta fundación. Entre la audiencia, se mezclaban rostros familiares y nuevos. Estaban los antiguos empleados de Andrés, orgullosos de ver a su jefe en este nuevo capítulo de su vida. También había enfermeras y doctores del hospital donde Laura había trabajado, emocionados de ver cómo su colega utilizaba su nueva posición para hacer el bien. Y en la última fila, casi escondida entre la multitud, una figura familiar observaba todo con lágrimas en los ojos. Leonor Díaz quien había viajado en secreto desde Argentina, miraba con una mezcla de arrepentimiento y orgullo como su nieta y el hombre a quien una vez separó de su hija se unían, creando algo hermoso a partir del dolor que ella había causado. Cuando la ceremonia terminó y la gente comenzó a dispersarse, Eleanor se acercó tímidamente a Andrés y Laura. No sabía si sería bienvenida, dijo con una voz temblorosa, pero tenía que venir. Tenía que ver esto con mis propios ojos. Laura fue la primera en reaccionar, abrazando a su abuela con fuerza. Me alegra que estés aquí, susurró. Andrés, tras un momento de duda, extendió la mano hacia Eleanor. Gracias por venir, dijo simplemente. No era perdón, al menos no aún, pero era un comienzo. Esa noche, mientras la ciudad se sumergía en la oscuridad, Andrés se encontró en el balcón de su mansión. Una vez más, Laura se unió a él, ambos contemplando las luces de la ciudad en un silencio cómodo. Sabes, dijo Laura finalmente, mamá solía decirme que las estrellas son las almas de nuestros seres queridos que nos cuidan desde el cielo. Andrés sonrió, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Tu madre siempre fue una romántica, pero me gusta pensar que tiene razón, que de alguna manera está aquí con nosotros, viendo lo que hemos logrado. Lo está, afirmó Laura con convicción. Puedo sentirlo. Padre e hija permanecieron en silencio por un momento más, cada uno perdido en sus pensamientos. Finalmente, Andrés habló. Laura, sé que no puedo recuperar los años que perdimos, pero quiero que sepas que, pase lo que pase, siempre estaré aquí para ti. Eres lo más importante en mi vida. Laura apoyó su cabeza en el hombro de su padre. Lo sé, papá, y tú eres lo más importante para mí. Estoy agradecida de que, a pesar de todo, hayamos encontrado el camino de regreso el uno al otro. A medida que avanzaba la noche, Andrés y Laura Miller permanecieron juntos, contemplando el futuro con esperanza y determinación. Sabían que el camino por delante no sería fácil, que aún habría obstáculos por superar y heridas por sanar. Pero también sabían que, mientras se tuvieran el uno al otro, podrían enfrentar cualquier desafío que la vida les lanzara. Y, en algún lugar más allá de las estrellas, Carmen Díaz sonreía, sabiendo que su amor había triunfado sobre toda adversidad, uniendo finalmente a la familia con la que siempre había soñado.